micrófono. Es un gusto para mí estar con ustedes desde las instalaciones de Expert TV en la Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Y el día de hoy, pues muy contenta porque me acompaña mi queridísima Cristi Pintos. ¿Cómo estás, Cris? Muy bien, muchísimas gracias y súper contenta también de estar aquí, poder compartir sobre todo estos temas tan interesantes y que nos competen a todos. Que nos competen a todos y que además a ti y a mí nos encantan. Por supuesto. Les quiero platicar un poquito. Cristi es psicóloga. Platícales un poquito tu currículum, Cris. Bueno, yo soy psicóloga, tanatóloga y también especialista en psicogerontología, la subespecialidad de la psicología en relación al envejecimiento, la vejez, la persona mayor. Pero pues al ser la vejez no una etapa aislada, pues todos los temas relacionados al desarrollo, aquí los tenemos bien presentes. Exactamente, Cris además es terapeuta, bueno, danos tu teléfono, ¿dónde te pueden consultar? Porque la mayoría de ustedes saben, Tony y yo venimos de la ciudad de Querétaro, es allá donde tenemos la consulta, pero Cris tiene su consulta aquí en Ciudad de México. Así es, estoy en Polanco, mi teléfono es 55 27 43 3433 y también en mi página de internet, de Facebook, es Psicología para la Persona Mayor. Exacto. Y pues no necesariamente es que tengan que ser personas mayores para ir a terapia conmigo, pero pues es también el tema ahí principal que ¿Yo sabes cuál es un tema que creo ver? Por ejemplo, nuestros padres empiezan a crecer. Sí, como hijos, ¿cómo lo vivimos? Y como hijos, ¿cómo lo vivo? Como hija, si estoy lista como hija para vivir esa parte, para acompañarlo de una manera correcta, porque tarde que temprano nuestros padres se van a hacer viejos y en un inicio ellos eran nuestra protección, nuestra seguridad, y llega un momento en que nosotros nos convertimos en la protección y en la seguridad de ellos, ¿no? Y tener en cuenta que nunca nos volvemos padres de nuestros padres, porque eso genera más carga. Exacto. Pero sí elaborar ese duelo que desde niños pues tenemos unos padres idealizados. Así y que conforme pues vamos creciendo es un duelo anticipado también que vamos viviendo y que tenemos que ir elaborando porque al final también son pequeñas pérdidas. Así es. A lo largo de nuestra vida. Ok, y bueno, finalmente recordar que esa vejez de nuestros padres va a implicar un proceso de duelo para mí como hija, pero también un proceso de duelo para ellos como adultos mayores que van perdiendo capacidades, ingreso, no sé, situación social, o sea, son muchas las pérdidas. Sí, Otro día vamos a invitar a Cris a hablar únicamente de este tema, porque es muy amplio. Exacto. Y recordar también que pues un duelo es el duelo por todos los anteriores. Y a lo mejor, como el tema de hoy, estos duelos infantiles, que si empezamos desde ahí, desde niños, a no elaborar esos duelos desde nuestra infancia, cuando llegue el momento, ya sea que nuestros padres sean mayores o nosotros mismos seamos, ya estemos en la etapa de la vejez, ¿cómo los vamos a vivir? Por eso les decía, no es aislar ahí la vejez, al contrario, siempre unirla desde la infancia, porque además, como seres humanos somos un todo, somos integrales. Entonces, lo que viví en infancia, claro que va a impactar en mi adolescencia, en mi adultez, en mi vejez. Duelos no resueltos en la infancia van a impactar todas mis demás etapas de desarrollo, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de el lema de la institución, Instituto Latinoamericano de Tanatología, por una cultura del duelo. Por supuesto, trabajar el duelo, elaborarlo, a resignificarlo. Y a resignificar, y a que más y más personas sepan de esta cultura del duelo, sepan qué es la tanatología. Y el tema del día de hoy, ¿cómo vamos a ayudar a un niño que enfrenta una situación de duelo? O sea, ¿qué pasa cuando el niño se enfrenta a la pérdida, a la enfermedad, a la muerte? ¿Cómo tenemos que relacionarnos con el niño? ¿Cómo es que el niño entiende la muerte? ¿Cómo es que su pensamiento va evolucionando conforme va creciendo? Entonces, bueno, pues es un programa un tanto ambicioso, me parece, pero padrísimo, ¿no, Cris? Sí, y mucho de dónde sacar. Sí. Creo que a ti y a mí no se nos acaba el verbo y el bla, bla, bla en relación a este tema, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a arrancarnos con la primer sección del día de hoy, que son los ritos y costumbres relacionados con la muerte. Y el día de hoy les vamos a platicar de una tribu africana. En África se cree que cuando una persona muere, fíjate nada más, que cuando una persona muere es porque no le rindió el debido homenaje a algún antepasado. Como si fuera este pensamiento mágico. Exacto, este pensamiento mágico característico del niño, ¿no? Pensamiento mágico hecho realidad. Y entonces paran al cadáver en algún punto y le hacen ciertas preguntas. O sea, ¿le hiciste daño a los dioses? ¿Mataste a algún hombre? ¿Le hiciste daño a alguna otra persona?
Si el cadáver contesta que sí, se empuja hacia adelante. Si la respuesta es negativa, el cadáver se echa para atrás. Imagina. Y entonces se realizan numerosos bailes, cánticos, se sacrifican animales y que se van a convertir en la protección de la comunidad. Y fíjate este hecho, qué curioso. La casa de la persona que murió es destruida para que no implique ningún peligro o maldición. O sea, es que en todas las culturas nos damos cuenta que la muerte está asociada con los malos espíritus, con la maldición. Y yo creo que también hay que cambiar ese chip, ¿no? No necesariamente tiene que ser así. Sí, ir generando nuevos paradigmas, bueno, rompiendo unos y generando nuevos. Pero es interesante cómo cada cultura tiene, que de alguna manera les funciona. Que también por supuesto, es algo que hay que... porque finalmente este ritual de ellos hacen de parar el cadáver y que el cadáver se eche para un lado, se eche para el otro, finalmente les sirve para resignificar el proceso de duelo, para que el proceso de duelo camine. Y darle estructura también, ese valor que se necesita para poder a su vez hacer este duelo. Exactamente. Y nos vamos con la sección 2, que es y el Instituto Latinoamericano de Tanatología les recomienda una película. Y el día de hoy les vamos a recomendar una que es maravillosa. Padrísima, esta peli me gusta. En busca de la felicidad, Will Smith, y que además la encuentran en YouTube. El que no la ha visto, véala. El que ya la vio, yo creo que es una película que vale la pena ver y volver a ver. Y creo que cada vez que la ves y en diferentes, a lo mejor, momentos de tu vida le vas agarrando algo más profundo. Te enseña algo. Y sobre todo de no vencernos, que a pesar de las adversidades tenemos como esa capacidad de poder salir adelante, de entender que a lo mejor las cosas no van a estar igual, pero sí pueden estar bien. Por supuesto, y que a lo mejor no son como yo esperaba que estuvieran, pero también de aquí estoy aprendiendo algo. En esta película se narra pues una persona, Will Smith, que se queda sin trabajo, la esposa lo abandona, un poco desesperada con la situación familiar y económica, lo deja con el chiquitín, y como él en algún momento se quedan sin casa, duermen en el metro. Y vendía él aquellas máquinas gigantescas y al parecer un tanto obsoletas que ningún médico le compraba, pero al mismo tiempo entra a tomar un curso como para pues tener un buen puesto en una gran empresa, lo logra, pero como a veces llega sin zapatos, todo lo que tiene que hacer con el chiquitín en el metro, cuando van a dormir en el baño del metro. Sí, esa es de las escenas más fuertes. Híjole, me parece tremenda esa escena, pero cuánto aprendizaje tiene esta película. O sea, y finalmente les estamos recomendando esta película porque es el tema del día. Cuando un niño algo pierde, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo manejamos? ¿Qué le decimos? Entonces vale la pena darle un vistazo a esta película. Sí, muy recomendable y el mensaje es muy, muy profundo y también nos ayuda como pues también a entender que sí podemos salir adelante, que sí podemos, si está en nosotros, si está en nosotros el deseo, ahí como personalidades resilientes, ¿no? Y que además la resiliencia, que es esta capacidad de los seres humanos de salir adelante de la adversidad y además aprender de ella, o sea, a mí me gusta mucho decirlo, hay personas más resilientes que otras, eso es una realidad, pero la resiliencia es una habilidad. O sea, si tú descubres hoy día que no la tienes, puedes desarrollarla. O sea, quédense con eso y hay que buscar convertirnos en resilientes, ¿no? Sí, salir de zonas de confort. Exactamente, porque luego ahí nos estacionamos y es ahí donde la fregamos. Ok, y luego, Cris, nos trajiste un libro en relación con el tema que se llama El drama del niño dotado, de Alice Miller. Y es un libro no muy nuevo, pero son de esos libros que se vuelven atemporales. Exactamente. Lo vuelves a leer y a leer y a leer. Y nos habla precisamente de lo que es el desarrollo también del niño para ir entendiendo esos duelos y la manera en la cual como niños vamos entendiendo, vamos generando también nuestra propia identidad y sobre todo para ir entendiendo qué es lo que le sucede a algunos niños que, aquí como lo ponen en el libro, de estos niños adultos. Claro. Que decíamos, como estos niños perfectos, estos niños que decimos, ese niño no da lata, qué bien se porta, no juega, y de repente se ve, pareciera que es algo normal, pero pues es un niño que podría tener como muchas carencias, es un niño que a lo mejor sus padres, su mamá, su papá, pues también están actuando desde el niño que son, con esos duelos que no pudieron resolver. Niño con niño. Niño con niño, y hay una parte del libro bien interesante que la mamá se está como peleando con el niño por el helado. Exacto. Y era lo que analizaba aquí la autora Alice Miller de, bueno, pues, ¿quién es el niño aquí?
¿quién es el niño aquí? Y ahí nos conectamos a conflictos como muy nucleares en relación a todo nuestro desarrollo. Y bueno, el objetivo principal del libro es, ahí ya poniéndonos nosotros como psicólogos, es pues, ¿por qué nos volvimos psicoterapeutas? No es casualidad que estemos donde estemos. Que nos dediquemos a lo que nos dedicamos. Para algo es, para resolver algunas cosas, no lo sabemos. La mayoría de las veces yo creo que sí, ¿no? Hay que llevarlo a nuestro diván. Por supuesto, porque yo observo muchos alumnos en tanatología que llegan el primer día y van y quieren estudiar tanatología con la intención de poder tener conocimientos en relación a los duelos y poder ayudar a sus pacientes y ampliar su campo de acción profesional. Claro, es verdad, pero desde el primer día comienzan a darse cuenta que desde niños traen una cantidad de duelos no resueltos. Por supuesto, y siempre la típica frase, ¿por qué estudias psicología? ¿Por qué estudias tanatología? ¿Y qué decimos en automático? Para ayudar a la gente. Pero ¿cuál es la realidad? Nos queremos ayudar primero a nosotros mismos. Y está bien, es como una manera sí, por supuesto. Que estamos también ahí sublimando esos conflictos y empezarles a dar trámite también, como decimos los psicólogos. Finalmente, yo no puedo dar lo que no tengo. Y si soy una persona con una gran cantidad de procesos de duelo y atorada en alguno de ellos, ¿cómo voy a poder ayudar al de enfrente? No hay manera. Sí. Primero tendré que resolver, esa es una de las cualidades más grandes que tiene el estudiante de tanatología, que se le lleva a tocar su propio dolor, sus propios duelos y a resolverlos para que entonces sí pueda salir a la afuera a ayudar al otro. Sí, de ahí de la importancia, si estamos estudiando, dedicándonos a esto, pues tener nuestro propio análisis personal. Por supuesto, nunca dejarlo, supervisión, si ya tenemos pacientes, y a la par de lo teórico, es como que la parte triangular. Exactamente. Para el y no olvidarnos que aunque nos dedicamos a esto y conocemos la teoría y tenemos herramientas, las pérdidas y los duelos van a seguir llegando a nuestras vidas. Exactamente. O sea, no me hago inmune. Sí, o luego que tú que eres psicóloga, ¿por qué te enojas? Tú psicóloga tendrías que tener la vida resuelta. O tú que te dedicas a esto, tendrías que tener tus duelos todos resueltos. Híjole, es que la vida está llena de esos duelos y termino de elaborar algunos o alguno y ya se me está viniendo encima otro. Es como si les dijéramos a los doctores que no se enfermen por ser doctores. O que al plomero nunca se le tape el WC. O sea, vamos a ver, eso no es cierto. Sí, así que hay que trabajar nuestros propios duelos, irnos a los conflictos nucleares, irnos, como decimos, al fondo del iceberg para entender lo que hay allá abajo. Exacto. Y en la medida de hacerlo consciente, de dar cuenta, pues vamos a ir ahí, la bola que a lo mejor tenemos hecha empieza a desanudarse. Exactamente, se empieza a desanudar poco a poco. Y bueno, del libro nos pasamos al desarrollo del tema, Cris. O sea, vamos a hablar del duelo en los niños. O sea, un niño vive el proceso de duelo de la misma manera que un adulto. O sea, un niño, vamos a hablar un niño de 5 años, un niño de 5 o 6 años. ¿Su proceso de duelo es equiparable al proceso de duelo de su madre? Pues aquí la respuesta es que no. Y muchas mamás están esperando que este chiquito reaccione de una forma más madura. O sea, se hacen expectativas en relación a ese niño y el niño no te va a responder al duelo en esa forma. O la típica, que por protegerlos se les dice se fue de viaje. Exacto, se les miente. Sí, cuando anteriormente pues, los niños participaban en el proceso del velorio, el funeral, pues era algo más familiar, más en la comunidad, y ahora pues ya empieza como a alejarse más esos temas en cuestión de los niños, y pues nos damos cuenta que los niños son más hábiles y listos de lo que nosotros damos a lo mejor por sentado, y sí hay que darles esa oportunidad a los niños que puedan también hacer su duelo. Claro. Fíjate que esta semana me fui a dar una conferencia a un kinder en Querétaro en donde murió una mamá. O sea, tenía una gripa, no coronavirus, pero era una gripa que se complica, le viene un derrame cerebral y la señora muere. Está dejando una chiquita de 9 años, un chiquito de 4, el papá asiático, y entonces aparentemente el papá dio el informe y se acabó el tema familiar. Pero todo lo que esta muerte generó en el entorno. Claro. Entonces me invitan a dar una charla, duelo y muerte en los niños. Bueno, el aula estaba llena de padres de familia con miedo, no sabiendo qué decir, no sabiendo cómo reaccionar ante lo que dicen los niños. Y entonces fue muy interesante y yo empecé esta charla diciéndoles esto y a ver qué les parece a los que nos escuchan. El tabú de la muerte es del adulto, no del niño.
El niño entiende la muerte de manera natural, el niño es espontáneo, el niño va procesando la información y cuando está listo vuelve a preguntar, pero el tabú es nuestro, el miedo es nuestro. Sí, nuestra propia angustia de muerte, sí. Así sí. como decíamos del libro, pues también cuando se habla de la muerte, si se muere un padre o una madre, pues cuando se le quiere explicar al niño pareciera que también son dos niños ahí sin saber cómo hacer. Sin saber cómo lidiar con el tema, que es parte de lo que encontramos en este libro, que yo lo acabo de leer y me pareció maravilloso. Dos niños lidiando, porque aunque seas un adulto de 30, 40 años, en ese momento con un tema no madurado, ¿podríamos decir, Cris? ¿Podríamos decirlo así? Con conflictos nucleares, o sea, con conflictos que nos vamos hasta el fondo de nuestros primeros relaciones con principalmente con nuestra mamá, después con el papá, esos primeros vínculos, esos apegos, pues cuando se rompes, ¿qué hacemos? Y el niño cómo lo vive, puede ser esas rabietas, ese enojo, que no saber, porque al final en la niñez es como momento de hacer inscripciones en nuestro aparato psíquico, en nuestra vida. Y si a esas inscripciones, que como parte del desarrollo normal del niño, le sumamos un duelo, pues cómo se va a inscribir lo que es la muerte en la psique del niño y cómo va a vivir ese niño las futuras, no solo muertes, sino cualquier tipo de pérdida, desde perder el celular hasta perder una novia, una mascota, porque como decíamos, el duelo se vuelve el duelo por todos los anteriores sin resolver. Y no solo hablamos de procesos de duelo cuando hablamos de muerte, sino cuando hablamos de cualquier objeto, de cualquier simbólico incluso. Exacto. Ideas, sueños. Ideales, o también en los niños es muy común el llamado, según Winnicott, el objeto transicional, esa mantita, ese teddy bear que está ahí. Ahora imaginemos, porque al final para el niño ese objeto se convierte como una extensión de la mamá, de saber que no está... Y le da seguridad. Y ahora imaginemos qué pasa con el niño si lo pierde. Y nosotros no minimizar como adultos las pérdidas de esos niños de, es un osito. Era un oso, te compro otro igual. Exacto. O era una cobijita, te compro otra idéntica, o la tía te teje otra idéntica. No, ese es el tema. Y los niños lo distinguen. Una vez me contaban que el teddy bear de un niño ya estaba muy sucio y pues la mamá dijo, le voy a comprar otro como para irlo campechaneando y que no esté tan sucio. Y el niño así se dio cuenta cuál era el bueno. Sí, y eran igualitos. Exacto, y a lo mejor recién lavadito. Sí, así que eso también nos dice que cuando nosotros, en general, cuando perdemos a algo o a alguien, la resolución del duelo no es tanto sustituir el objeto perdido. No es reemplazar. Es reacomodar e integrarlo a nuestra biografía. Exacto. Así que no querramos también con el niño quererle como sustituir. Exactamente, que eso es muy común. O sea, se muere la tortuga, van y compran otra tortuga y como no había tortuguita de punto rojo, pues se lo pintan con pluma. No, estoy inventando pues. Pero son cosas que no debemos hacer. Al niño, yo creo que este es un punto sumamente importante partiendo de lo que dice Cris, al niño hay que decirle la verdad. ¿Para qué? Pues para que toque el principio de realidad y para que elabore su proceso de duelo. Si yo estoy partiendo de una pérdida y con engaños y con mentiras, híjole, estoy empezando mal. Y entonces sí va a crecer con una cantidad de duelos no resueltos. Si yo le digo la verdad, le voy a dar oportunidad de vivir los duelos. Sí, porque al no decir la verdad se crean como ciertos agujeros que por medio de la fantasía, como un mecanismo de defensa, se tienen que llenar. Estaba leyendo el caso de una niña de 5 años que falleció el papá en un accidente de coche, pero ella antes de que el papá se fuera, vio que estaban discutiendo por unas camisas, mamá y papá. Se muere el señor, la mamá está muy devastada, no le quiere decir a la niña, dice que ya se fue, que sí, que va a seguir de viaje por mucho tiempo. Y la niña se enoja con la mamá, que por tu culpa mi papá se fue porque yo los escuché pelear por las camisas. Imagínate. Así que, pues, afortunadamente fueron a terapia, tanto madre como hija, y ya pudieron empezar a elaborar, pero... Y en algún momento se le tuvo que haber dicho a la niña la verdad de lo ocurrido. Exactamente. Y entonces ya deja de depositar culpas donde no debe, o sea, donde no es. Sí, no llenar esos huecos con la fantasía que como niño es normal y necesaria también. Exacto. Ahí, utilizarla. Exactamente. Claro, y entonces, Cris, hay mucho que decir en relación a los niños. Hablamos de decir la verdad y a mí me gustaría detenerme en este punto. Entender que el lenguaje de los niños no es el hablado, no es el bla, bla, bla. Sí. El lenguaje del niño es el juego. Sí.
y salen cosas maravillosas con el dibujo, el juego, el Lego. El Lego. Hay diferentes tipos de juegos, hay una clasificación de juegos en donde vemos cómo cada uno de ellos aporta algo al niño, porque el niño crece jugando, aprende jugando. Sí, y sobre todo el juego ayuda, pues, todos los niños cuando de repente están jugando, que dicen, ay, te maté, y después ya, reviviste. Exactamente, encantado y desencantado. En esa parte del desarrollo, pues el niño todavía no sabe que la muerte es la muerte y ya no es reversible. Exactamente, que ya no vas a volver a ver a la persona. Y como ellos todavía están en ese proceso del desarrollo, que juegan a que ya te moriste, ya, ahora reviviste, o ya se murió el jueguito, el muñequito. Así que es también por medio del juego que puedan entender que la muerte es la muerte y que no es reversible. Exactamente. Fíjate que dentro de la clasificación de tipos de juego hay una que es importante e indispensable, en mi punto de vista, cuando un niño enfrenta un proceso de duelo y que como papá no sabes qué hacer para que el chiquito exprese su tristeza, su enojo, su culpa, aquella emoción que traiga. Y es el libre crear y dar forma. Es cuando los llevamos a clase de pintura, a clase de escultura, y entonces a partir de los colores que elige y de lo que pinta, está expresando la emoción. Incluso es cuando los metes a clase de canto, no a que les enseñen las mañanitas o de colores, sino que ellos inventen una canción, inventen una melodía, y en esa invención están sacando la emoción. O sea, es el arte al servicio de los procesos de duelo. Sí, toda la sublimación, toda la parte de crear algo desde la pérdida. Y fíjate, a mí esto me parece encantador. No es de gratis que la mayoría de los grandes artistas tuvieron su creación máxima estando en duelo. En periodos hasta de melancolía, Pablo Picasso, por supuesto, Van Gogh, ni se diga. Sí, muchos tienen esas infancias tormentosas, que los podemos decir, pero por medio del arte tuvieron como esta capacidad de resignificar, de transformar, de entender, bueno, eso ya no va a cambiar, ya pasó. No hay manera. Hoy por hoy, eso me pasó a mí de niño, pero hoy como adulto, ¿de qué manera me responsabilizo ante aquello que como niño, esas pérdidas, me pasó? Y muchas veces el arte es una maravillosa y sana forma también, sí, por supuesto, para poder acomodar todos esos sentimientos que no tienen nombre, que no tienen lugar, que están ahí volando por todos lados. Volando y poniéndome el pie a cada paso que doy, ¿no? Exacto. Así que pues desde Dalí, Virginia Woolf, en fin, aquí no ya mencionaste escritora, pintores, o sea, y si nos vamos al área de la música, también. Sí, hay muchísimos. Exacto. O sea, no quiere decir, con esto a mí me gustaría aclararlo, no nada más es el arte terapia, no solo es para los niños, también para los adultos. Claro. O sea, cuando tú adulto, nadie te enseñó a expresar emociones, estás viviendo una situación compleja, no sabes qué hacer con tus emociones, tus sentimientos, tus sensaciones incluso, porque no estamos familiarizados, una situación de arte te va a ayudar. Sí, el arte hace que las defensas bajen y que pueda salir la emoción. Exacto. Y no pensar en eso, porque también a mí me han dicho, es que soy pésimo o pésima dibujando. No importa, pues es que no basta eso. Es clase de, es una expresión. Pero también si me dicen, es que a mí no me gusta pintar, pues también se vale. Cada uno de nosotros tenemos nuestra manera de externar y exacto. el duelo. Porque hay pintura, pero también hay escultura, también hay canto. O sea, cuando cantas, sí, todo lo que sacas. Todo lo que sacas. Pues mi voz está peor que mis problemas. Sí, exactamente, y entonces ya te calma. Te calmas un poquito. Pero también hasta el hacer ejercicio. Claro. En fin, hay muchas maneras de poder... De buscar la manera de expresar y de que esos duelos no se conviertan en duelos que llegan a la edad adulta. Sí, porque se va haciendo una bola de nieve que va creciendo. Exacto. Y puede ser una pérdida que nosotros desde fuera la podemos ver como insignificante, pero esa pérdida, por muy pequeña que aparentemente sea, reactiva como un campo minado, reactiva todos aquellos duelos que desde la infancia no se pudieron elaborar. Exactamente. Y que a lo mejor ni sabíamos que los teníamos. Exactamente. Yo, fíjate que les platicaba de esta conferencia a la que asistí en esta semana. Yo les hablaba a los padres de que necesitamos enseñarles a los niños a que el cambio y la pérdida existen y que son una constante en la vida. Claro. O sea, como papás y más papás primerizos,
tú no eres mamá, pero yo sí ya fui mamá primeriza, y quieres defender al chiquillo de todo, no quieres que le pase nada, no quieres que sufra, no quieres que pierda, no quieres que cambie, pero la realidad es que la vida está llena de cambios, de pérdidas. Necesito enseñarle al niño a que sepa perder, que sepa perder. En los juegos de mesa, claro, fomentar que a veces se gana y a veces se pierde, y que si se pierde, que ganas, que si se pierde hay una ganancia, pero que si pierdo y está resultándome doloroso, es válido vivir un proceso de duelo. Es válido expresar el enojo, es válido sentarme y llorar, porque ese es otro tabú del padre. No llores. No llores. O ¿cómo voy a llorar yo frente a mis hijos? Tendríamos que atrevernos a llorar frente a ellos porque es la mejor manera de enseñarles lo que es la expresión de emociones y sentimientos. Si yo como mamá soy una piedra, ¿cómo le voy a enseñar a mi hijo lo que es una emoción y un sentimiento? No hay manera. Sí, como este ejemplo que les decía de esta niña, que la mamá lloraba y le decía a la hija, es que me machuqué el dedo y por eso estoy llorando. Así que, ¿qué herramientas le estaba dando a la niña para poder elaborar el duelo? Y más si le sumamos que no le había dicho que el papá se había muerto. Ok. Fíjate, estoy validando incluso la mentira. Y al final la niña empezó a decir mentiras. Sí, por supuesto, porque es lo que estoy viendo. Por esos agujeros que no había como esta cuestión de realidad, que también pues Freud en Duelo y Melancolía era lo que hablaba, de también tener este principio de realidad y adaptarnos ante lo que esta nueva realidad está o sea, teniendo. Finalmente un proceso de duelo es un proceso de adaptación, haciendo un pequeño resumen de lo que Cris acaba de decir. O sea, nos ayuda a adaptarnos a la situación nueva. Y con sin olvidar el principio de realidad. Claro, sin olvidar el principio de realidad. Y los niños también lo tienen, no solo de los adultos. Hay que aterrizarlos en lo que se está viviendo hoy por hoy. Exacto. No que pues tu papá se fue de viaje o se fue por los cigarros, pues ¿cómo? Claro. ¿Cómo van a hacer ese trámite psíquicamente al decir, pues mi papá me abandonó o mi papá se murió? Porque ya ahí adquiere otra connotación. Ahí hay una diferencia. Y entonces la resignificación de la muerte y del duelo cambian en se fue porque no me quería, me abandonó, se murió. Punto. ¿No? Sí, los niños tienen esa capacidad impresionante también para entender lo que es la muerte. Claro. Y también los cuentos de hadas nos ayudan de manera... Y hoy día ya hay mucho cuento para niños, dirigido a niños, para que toques el tema de la muerte. Y si nos ponemos a analizar pues todos los cuentos pues, desde Disney, pues nunca está la mamá de Bambi, oye, esto es terrible. Cuando muere la... bueno, en El Rey León también, ¿qué me dices? El Rey León, siempre hay como que esa ausencia de alguna de las figuras maternas o paterna y presente, porque pues ayuda a que ese niño, como les decía, que pueda ir haciendo esta inscripción también de lo que es la muerte. Así que pues también es maravilloso el cuento como una herramienta más para entender que la muerte no es así, ya te moriste, ya reviviste, ¿no? Exactamente. Porque finalmente el niño, y esto es un poco equiparable en la teoría de Jean Piaget, es muy claro, el niño cuando es muy pequeño necesita las cosas concretas para poder entenderlas. En el caso de la muerte es exactamente lo mismo. ¿Cómo le voy a enseñar algo que es una abstracción, algo que no toco, que no veo, que no huelo, si el niño no está capacitado para eso todavía? Es más o menos a partir de los 10, 11, 9 años que empieza a haber esa capacidad de abstracción, que empieza a existir en el niño ese pensamiento filosófico, que entonces lo lleva a entender la muerte como nosotros. Pero antes, pues existe el deseo, ¿cómo va ese? Del pensamiento mágico hecho realidad. Sí, y ahí es donde a lo mejor puede atorarse el niño para hacer este proceso de duelo. Y si el ambiente pues tampoco se lo permite, si está una mamá en duelo, un papá en duelo, también sí es un tema que siempre lo tenemos que ver como que en todas las dimensiones. Y familiar, o sea, de manera familiar integral. Sí, no somos una isla como para ver, venga aquí el niño, ¿cómo está? No hay... Y siempre que se va un niño en terapia, pues también es súper importante que el mamá, el papá estén también en un proceso para ayudar pues este duelo que a lo mejor no puede darle trámite. Exactamente. O sea, bueno, todo un tema, no terminaríamos de hablar del niño ante la muerte, pero creo que sí, claro, porque creo que me ha gustado, creo que hemos mencionado diferentes aspectos, diferentes situaciones
que les pueden ayudar y que les pueden dar mucha guía de por dónde caminar el duelo con los niños, pero váyanse con la idea de que hay que hablar con la verdad, hay que hablar de manera clara y sencilla, no hay que dar información de más. Claro. Sí, hablar según la edad del niño, exacto, lo que el niño necesita en ese momento, pero con la verdad, con un lenguaje pues apropiado también a la etapa en la cual el niño está pasando. Exacto, y evitar... esas mamás que sacan el tratado y la enciclopedia de sexualidad porque el niño hizo una sola pregunta. Aquí se recomienda primero indagar más, ¿por qué el niño tiene esa duda? Partiendo de la duda que él tiene, entonces respondo. Sí, siempre preguntar, bueno, ¿por qué o para qué me estás preguntando eso? Porque a lo mejor nosotros nos podemos imaginar una cosa totalmente diferente y el niño va a algo muy, muy sencillo, de qué es la muerte, como es en este caso, y sí es importante siempre aterrizarlo en la edad y en el momento que el niño esté viviendo y a lo mejor utilizar el juego, utilizar estos cuentos, estas herramientas, y entender también, pues cada niño es diferente, cada niño tiene una personalidad diferente, así que también eso, tenerlo en consideración para partir de ahí. Y pues, contenerlo, siempre un adulto responsable contenerlo. Y yo creo que voy a hacer el planteamiento de una última pregunta más, antes de pasar a la siguiente sección y darle cierre al desarrollo del tema. ¿Llevo o no llevo un niño a un velorio? O sea, es la pregunta. Es la pregunta de todas las mamás que están viviendo esta situación, que no saben si es sano, si no, será muy impactante. O sea, desde el punto de vista, yo hablo desde la pedagogía, desde la tanatología, desde toda una vida dedicándome a la terapia tanatológica con niños. Sí, hay que llevarlos, porque entonces el niño va a conocer, o sea, va a tocar ese principio de realidad, le vamos a dar, o sea, incluso invitarlo a que se despida de la persona que murió, y entonces el proceso de duelo va a arrancar de una manera más sana. Pero yo hago esto, a ver tú qué opinas. Yo hago hincapié en esto. Sí lo puedes llevar, pero previo le tienes que explicar qué sucede en un velorio. Y que hay un ataúd, y que dentro del ataúd está la persona que murió, y que las personas se sientan alrededor, unos ríen, otros lloran, otros rezan. O sea, explicarle lo que suceda. Y entonces, amor, ¿quieres ir? Y si el niño dice que sí, adelante, lo llevo, pero con una gran contención siempre. O sea, ¿qué es contención? Estoy con él, lo abrazo, lo escucho, si quiere llorar, puede llorar conmigo, porque voy a facilitar el proceso de duelo entonces. Y respetar también si dice que no. Y si dice que no, pues entonces no va, y busco otra manera a través de una carta, de una forma simbólica, a través de un ritual, que se despida de la persona fallecida. Sí, porque eso va a ayudar a que ese hueco se pueda llenar a partir de esos ritos y rituales que son tan importantes para su elaboración futura del duelo. Exactamente. Así es, mi querida Cris. Y bueno, pues nos vamos a la siguiente sección, noticias del Instituto Latinoamericano de Tanatología. Bueno, pues les cuento, estamos contentos porque en el mes de marzo vamos a abrir 3 generaciones. Generación 11 en Toluca, Metepec, generación 12, Colonia Condesa, aquí en la Ciudad de México, y generación 13, nuevamente en Querétaro, dentro de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Querétaro. Padrísimo, ¿no? Bien ocupadas y sobre todo bien ocupadas, muy pero contentas bien de tener cada vez más alumnos y que la tanatología también. Por supuesto. Y alumnos que estamos viendo contentos. Fíjate que esta semana terminó la generación 5 en Querétaro, tienen la graduación el día 25 de febrero. Una generación tan agradecida y tan contentos. En la semana que tuvimos el cierre, ellos contaban cómo llegaron, cómo se están yendo, y se están yendo otros. Y se dieron cuenta de ese proceso, de esa evolución que la tanatología les dio, y bueno, pues me parece que es una maravilla, ¿no? Sí, que nos habla que la tanatología no es solo muerte, la tanatología es este viaje de vida para que podamos entender la muerte. Exactamente. Y finalmente, entender a la muerte me lleva a sentirme más vivo. O sea, van juntas. Sí, no podemos ahí hacer. No podemos separarlas. Exactamente. Bien, pues entonces, curiosidades sobre la muerte. Fíjate, esto es un dato que me dio mucha risa. Resulta ser que el peso del cadáver de nuestros antepasados era diferente y más ligero al peso del cadáver del día de hoy. ¿Cómo es eso? ¿Saben por qué? Por el consumo de tantos conservadores. O sea, me quiero imaginar que entonces el organismo en este proceso de descomposición tarda más en eliminar tanto conservador que el día de hoy consumimos, ¿no?
Ahora sí que nos conservamos. Ahora sí que nos conservamos. Y pues nos vamos con la penúltima sección, mi Cris. Noticias que nos hacen felices. A ver, aquí nos habla de este primer nanosatélite mexicano y es muy bueno que como mexicanos también estemos llegando más allá en todos los ámbitos, barreras. Aquí el primer nanosatélite hecho en México, que fue lanzado desde Cabo Cañaveral, allá en Estados Unidos, a bordo del cohete Falcon 9 de SpaceX en la cápsula Dragon, llegó exitosamente a la Estación Espacial Internacional para entregar suministros. Este es un logro histórico para la ingeniería mexicana espacial. Según la Agencia Espacial del país, el Aztec-SAT 1 fue confeccionado aquí en la UPAEP, en la Universidad Autónoma del Estado de Puebla. Con CONACYT y un clúster espacial mexicano, MX Space. Así que ya estamos llegando más allá de las fronteras, más allá allá en el universo. Exacto, a lo mejor uno de los tantos ámbitos que existen en el mundo. Y bueno, pues ya estamos brincando, ¿no? Asociamos inmediatamente como el espacio, la NASA, los rusos. O Estados Unidos. Como las grandes potencias, y México no había hecho gran cosa, ¿no? Pero pues sí hay una buena historia de los astronautas también mexicanos. Perfecto, y cerramos el programa del día de hoy con el chiste. Fíjense ustedes, esta es una pareja una pareja casándose, ¿no? Y ahí están, y está el padrecito, y entonces termina todo lo que dice el padrecito, y al final dice: los declaro marido y mujer hasta que la muerte en vida los separe. Ok, bueno, perdón para los que están casados, pero sí es un buen chiste. Es la verdad, deseo con todo mi corazón que tengan un excelente fin de semana. Fue un gusto para mí estar con ustedes. Y Cris, ojalá nos puedas acompañar al próximo programa, que el tema va a ser duelo adolescente. Aquí estamos con muchísimo gusto y feliz de estar también aquí compartiendo. Perfecto, que tengan un excelente fin. Bye bye.